¿Alguna vez te has sentido perseguido injustamente? ¿Te has encontrado en una situación donde te señalan, te acusan o te juzgan sin razón? Tal vez alguien en tu trabajo ha hablado mal de ti o una persona cercana ha traicionado tu confianza. A veces, las heridas más profundas no son físicas, sino emocionales y espirituales. El dolor de la traición, la angustia de ser malinterpretado y el peso de ser acusado sin razón pueden ser insoportables. Es en esos momentos cuando sentimos que estamos solos, que nadie entiende lo que estamos pasando y que no hay una salida clara. ¿Qué hacer cuando todo el mundo parece estar en tu contra? ¿Cómo reaccionar cuando las palabras de otros hieren tu corazón y te hacen dudar de tu propia valía? David vivió algo muy similar. En el Salmo 7, él clama a Dios en medio de una persecución injusta. Se siente acorralado y traicionado, pero en lugar de buscar venganza por sus propias fuerzas, decide poner su confianza en Dios. David entendió algo que muchas veces olvidamos: Dios es nuestro defensor. Él ve lo que otros no ven. Él conoce las intenciones del corazón, y cuando somos tratados injustamente, Él es quien traerá justicia a su debido tiempo. Pero confiar en Dios en medio de la injusticia no es fácil. Nos duele el corazón, nos hieren las palabras y queremos defendernos, pero ahí es donde entra la verdadera fe. Soltar el control y permitir que Dios sea quien pelee por nosotros. Si hoy te sientes traicionado, incomprendido o acusado injustamente, este mensaje es para ti. El Salmo 7 nos enseña que Dios no solo es nuestro refugio, sino también nuestro juez justo. No importa lo que los demás digan de ti, no importa cómo te traten o cuánto te hieran, Dios está de tu lado. Él es quien levanta al justo y derriba al que obra con maldad. Este salmo es un recordatorio de que no estás solo en tu batalla. Dios está contigo. Él pelea por ti. En el momento perfecto, traerá justicia sobre tu vida. Así como David clamó a Dios en medio de su angustia y vio la mano de Dios actuando a su favor, tú también puedes experimentar esa defensa y justicia divina en tu vida. Este mensaje es para ti, que has llorado en silencio, que has sentido la carga de la acusación y que has sido malinterpretado. Dios te está diciendo: no temas, yo soy tu defensor. Yo conozco la verdad y traeré justicia a su debido tiempo. No permitas que el dolor de las palabras o las acciones de otros te definan. Deja que Dios tome el control, porque Él es justo y Él no permitirá que el mal tenga la última palabra sobre tu vida. Quédate conmigo, porque este mensaje puede ser la respuesta que has estado buscando. Dios va a hablarte hoy de una manera poderosa a través de este salmo, y al final de este video habrá algo que te impactará y que podría cambiar por completo la forma en que enfrentas tus batallas. Ahora, antes de continuar, vamos a hacer algo muy importante. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, escribe en los comentarios la frase: Dios es mi defensor. Esto no solo fortalecerá tu fe, sino que también permitirá que otros que estén pasando por una situación similar puedan leerlo y sentirse fortalecidos. Además, dale like al video para que el algoritmo pueda mostrar este mensaje a más personas que necesitan escuchar esta palabra de Dios. Muchas personas están pasando por momentos difíciles y no tienen acceso a una iglesia o una comunidad de fe. Tu comentario y tu me gusta pueden ser el medio que Dios use para llegar a esas personas. También te invito a que te suscribas al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te acerquen más a Dios. Juntos, podemos construir una comunidad donde el amor y la fe sean el centro, donde nadie se sienta solo y donde todos podamos encontrar refugio en la palabra de Dios. Tu participación puede marcar la diferencia en la vida de alguien más. El Salmo 7 es una oración de confianza y clamor a Dios en medio de una persecución injusta. David escribió estas palabras cuando estaba siendo acusado y perseguido por enemigos que querían destruirlo. Pero en lugar de buscar venganza o tratar de defenderse por sus propios medios, David entregó su causa a Dios, confiando en que Él es un juez justo y un defensor fiel. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en este salmo para descubrir cómo Dios obra como nuestro escudo y defensor en medio de las injusticias de la vida. A lo largo de este video,
Compartiré dos historias bíblicas que ilustran de manera poderosa cómo Dios defendió a sus hijos cuando fueron acusados y perseguidos injustamente. Pero también te contaré dos historias modernas llenas de emoción e inspiración que reflejan cómo Dios sigue obrando hoy, trayendo justicia y restauración a aquellos que confían en Él. Quédate hasta el final, porque estas historias te impactarán profundamente y te ayudarán a entender que Dios pelea por ti incluso cuando el mundo se vuelve en tu contra. Este mensaje no solo fortalecerá tu fe, sino que también te dará las herramientas para enfrentar las injusticias de la vida con la confianza de que Dios está de tu lado. Prepárate para recibir una palabra que transformará tu corazón. Ahora continuemos con la oración basada en el Salmo 7. Oración. Señor, mi Dios, acudo a ti en este momento con un corazón humillado y lleno de necesidad. Tú, que eres el juez justo y el protector de los oprimidos, escucha mi clamor en esta hora de angustia. Padre Celestial, tú conoces las profundidades de mi corazón, mis pensamientos más ocultos y las cargas que llevo. No hay nada que pueda esconderse de tu mirada, y aún así me amas con un amor inagotable y eterno. Vengo ante ti reconociendo que he fallado, que he tropezado y que muchas veces me he alejado de tu camino, pero también sé que tu gracia es suficiente para levantarme y restaurarme. Señor, en este mundo lleno de injusticia y maldad, me siento vulnerable y expuesto. Hay enemigos que se levantan en mi contra, personas que desean verme caer, palabras que hieren mi alma y situaciones que me hacen sentir perdido. Pero hoy decido poner mi confianza en ti, mi escudo y mi fortaleza. Tú eres el Dios que salva, el que libra a sus hijos de las trampas del enemigo. Te pido que me cubras con tu manto de protección, que me escondas bajo la sombra de tus alas y que me defiendas de aquellos que buscan hacerme daño. Padre, cuando el miedo y la incertidumbre intentan apoderarse de mi corazón, recuérdame que tú eres mi refugio seguro. Cuando las mentiras y las acusaciones del enemigo intenten debilitar mi fe, tráeme a la memoria tus promesas inquebrantables. Tú eres el Dios que nunca falla, el que sostiene a los que claman a ti y el que levanta a los caídos. Hoy te entrego mis cargas, mis preocupaciones y mis batallas. Señor, pelea por mí, porque sé que la victoria está en tus manos. Te pido, Señor, que examines mi corazón. Si hay en mí algo que te desagrade, algo que me aparte de tu voluntad, revélamelo y guíame por el camino de la verdad. Si he herido a alguien con mis palabras o acciones, dame la humildad para reconocerlo y pedir perdón. Si he permitido que el orgullo, el rencor o la amargura echen raíces en mi vida, arráncalo de mi ser y llena mi corazón de tu amor y tu paz. Quiero caminar en integridad delante de ti, vivir una vida que refleje tu gloria y tu justicia. Señor, sé que el enemigo acecha como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero yo me aferro a tu palabra que dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Tú eres mi defensor, mi torre fuerte, mi escudo y mi salvación. Aunque el enemigo se levante, aunque las circunstancias parezcan imposibles, confío en que tú harás justicia a favor de los que te aman. Sé que tu poder es mayor que cualquier fuerza de maldad y que en tu nombre soy más que vencedor. Dios justo, veo cómo la injusticia se multiplica en el mundo. Las mentiras son exaltadas, la corrupción parece gobernar y los justos son perseguidos. Pero sé que tú eres el juez supremo, el que ve todo y el que nunca es indiferente ante el sufrimiento de tus hijos. Te pido que traigas justicia a las naciones, que levantes a los humildes y que humilles a los soberbios. Que tu verdad resplandezca en medio de la oscuridad y que tu justicia prevalezca sobre toda mentira y toda obra de maldad. Padre, te entrego mis luchas internas. A veces me siento débil, tentado y confundido, pero hoy elijo creer que tú eres suficiente para sostenerme. Declaro que no caminaré por mis propias fuerzas, sino por tu poder y tu gracia. Declaro que el enemigo no tendrá poder sobre mi mente ni sobre mi corazón, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. Renuncio al miedo, a la ansiedad y a la duda, y abrazo la fe, la paz y la esperanza que solo tú puedes dar. Señor, pongo en tus manos a mi familia, mis relaciones y mis decisiones. Te pido que guíes cada paso que doy,
que ilumines mi camino y que me enseñes a escuchar tu voz en medio del ruido del mundo. Si me encuentro en un camino equivocado, corrígeme con tu amor y tráeme de vuelta a tu voluntad. No quiero apartarme de ti, Señor. Quiero caminar en comunión contigo todos los días de mi vida. Padre, enséñame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Enséñame a confiar en ti cuando las respuestas no llegan, cuando las puertas se cierran y cuando las circunstancias parecen contrarias. Dame la fe de creer que tú estás obrando incluso cuando no veo resultados, y el valor para seguir adelante confiando en tus promesas. Señor, levanta mi espíritu. Si estoy cansado, fortaléceme. Si estoy herido, sáname. Si estoy perdido, guíame. Si estoy dudando, afírmame en tu verdad. Quiero ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuyas hojas no caen. Quiero vivir una vida que dé gloria a tu nombre, que refleje tu amor y que inspire a otros a buscarte. Señor, en tu justicia y en tu verdad descanso. Sé que tú me has llamado, me has escogido y me has apartado para un propósito eterno. No permitas que me desvíe ni que el enemigo me robe el gozo de caminar en tu presencia. Dame la fuerza para resistir la tentación, la sabiduría para tomar decisiones correctas y el valor para defender la verdad aun cuando me cueste. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando en mi vida. Aunque no vea el resultado inmediato, confío en que tú estás alineando todas las piezas para mi bien y para tu gloria. Gracias porque en ti tengo esperanza, dirección y propósito. En ti encuentro seguridad, amor y plenitud. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Te alabo, Señor, porque sé que escuchas mi oración. Sé que tú eres el Dios que responde, el que salva, el que restaura y el que hace justicia. Hoy decido confiar en ti, entregarte todo mi ser y descansar en la certeza de que tú tienes el control. Te amo, Señor, y te entrego mi vida una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Primera historia bíblica, Daniel en el foso de los leones, basada en Daniel 6, 1-28. Daniel era un hombre de fe inquebrantable. Había sido llevado cautivo a Babilonia cuando era joven, pero a pesar de estar en una tierra extranjera y rodeado de costumbres paganas, él permaneció fiel a Dios. Dios le había dado sabiduría y favor ante los ojos de los reyes, y bajo el reinado de Darío, Daniel fue elevado a una posición de gran autoridad. El rey Darío incluso planeaba ponerlo sobre todo el reino debido a su espíritu excelente y su conducta intachable. Daniel 6, 3. Sin embargo, esta posición de favor provocó la envidia y el odio de otros altos funcionarios y sátrapas, quienes buscaron una manera de destruir a Daniel. Pero Daniel era intachable. No pudieron encontrar en él ninguna falta ni corrupción, porque era fiel y honesto en todo lo que hacía. Daniel 6, 4. Entonces, idearon una trampa basada en su fe. Convencieron al rey Darío de que firmara un decreto que prohibía orar o hacer petición a cualquier dios o hombre, excepto al rey, durante 30 días. La pena por desobedecer esta orden era ser arrojado al foso de los leones. Daniel 6, 7-9. Daniel sabía lo que implicaba ese decreto, pero no permitió que el miedo lo alejara de Dios. Como lo hacía siempre, fue a su habitación, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y oró a Dios 3 veces al día, dando gracias y presentando sus peticiones, tal como lo había hecho antes. Daniel 6 y 10. Sus enemigos, que lo habían estado observando, inmediatamente lo denunciaron ante el rey. El rey Darío se dio cuenta de la trampa, pero debido a que la ley de los medos y persas no podía ser revocada, se vio obligado a ordenar que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Esa noche, el rey Darío no pudo dormir. Ayunó y rechazó cualquier tipo de entretenimiento porque estaba angustiado por Daniel. Al amanecer, corrió hacia el foso y gritó con desesperación: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?» Daniel 6 y 20. Entonces Daniel respondió: «Oh rey,
vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han hecho ningún daño, porque fui hallado inocente ante él. Tampoco contra ti, oh rey, he cometido ningún mal. Daniel 6, 21-22. El rey se alegró muchísimo y ordenó que sacaran a Daniel del foso. No se encontró ninguna herida en él, porque había confiado en su Dios. Daniel 6 y 23. Pero la historia no termina ahí. El rey ordenó que los hombres que habían acusado falsamente a Daniel fueran echados al foso de los leones, y antes de que tocaran el suelo, los leones los destrozaron. Daniel 6 y 24. Luego, el rey Darío proclamó que el Dios de Daniel es el Dios viviente, que permanece para siempre y cuyo reino jamás será destruido. Daniel 6, 26-27. Daniel fue salvado porque confió en Dios. Su fe fue probada en medio de la persecución y la injusticia, pero Dios actuó como su defensor y lo libró de la boca de los leones. Así como Dios protegió a Daniel, también está dispuesto a protegernos a nosotros cuando enfrentamos persecución e injusticia. Nuestra tarea es mantenernos firmes en la fe, confiando en que Dios pelea nuestras batallas y hace justicia a favor de sus hijos. Segunda historia bíblica, la injusticia contra Nabó y la intervención de Dios, basada en un Reyes 21, 1-29. Nabó era un hombre justo que poseía una viña cerca del palacio de Acab, rey de Samaria. La viña de Nabó era hermosa y estaba bien cuidada, y Acab codiciaba ese terreno. Un día, Acab fue a Nabó y le propuso comprarle la viña para convertirla en un huerto, o si Nabó lo prefería, le daría otra viña mejor a cambio. Un Reyes 21, 2. Pero Nabó rechazó la oferta, diciendo: Jehová me libre de darte la heredad de mis padres. Un Reyes 21, 3. Nabó entendía que la tierra que poseía era una herencia sagrada de sus antepasados, y según la ley de Dios, no debía venderla. Levítico 25, 23. Acab volvió a su casa disgustado y deprimido por la negativa de Nabó. Se acostó en su cama, se volvió hacia la pared y se negó a comer. Un Reyes 21, 4. Entonces, Jezabel, su esposa, le preguntó por qué estaba tan triste. Cuando Acab le explicó el motivo, Jezabel le dijo con arrogancia: ¿No eres tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabó. Un Reyes 21, 7. Jezabel tomó el asunto en sus manos y tramó una conspiración para destruir a Nabó. Escribió cartas en nombre de Acab, sellándolas con el sello real, y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad. En las cartas ordenaba que se proclamara un día de ayuno y que se sentara Nabó en un lugar prominente. Luego, debían traer a 2 hombres malvados que acusaran falsamente a Nabó de haber blasfemado contra Dios y el rey. Después de que Nabó fuera acusado, debía ser apedreado hasta morir. Un Reyes 21, 8-10. Todo ocurrió exactamente como Jezabel lo planeó. Nabó fue acusado injustamente y apedreado hasta morir. Un Reyes 9 y 13. Cuando Jezabel le informó a Acab que Nabó estaba muerto, Acab inmediatamente fue a tomar posesión de la viña. Un Reyes 21, 15-16. Pero Dios no pasó por alto esta injusticia. El profeta Elías fue enviado por Dios para confrontar a Acab. Elías le dijo: ¿No mataste y también tomaste posesión? Y añadió: Así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabó, los perros lamerán también tu sangre. Un Reyes 9-19. Elías proclamó el juicio de Dios sobre Acab y Jezabel debido a su pecado y la injusticia cometida contra Nabó. Dios prometió que la casa de Acab sería destruida y que Jezabel moriría de manera vergonzosa. Un Reyes 21, 21-24. Acab, al oír estas palabras, se humilló ante Dios, rasgó sus vestiduras, ayunó y se postró en arrepentimiento. Debido a que Acab mostró humildad, Dios postergó el castigo sobre su casa hasta después de su muerte. Un Reyes 21, 27-29. Sin embargo, la justicia de Dios se cumplió.
La casa de Acab fue destruida y Jezabel murió de manera trágica, tal como Dios había anunciado. 2 Reyes 9, 30-37. La historia de Nabot nos recuerda que Dios ve las injusticias y no las deja impunes. Aunque Nabot fue víctima de una conspiración malvada, Dios no pasó por alto su sufrimiento y trajo juicio sobre los responsables. Cuando enfrentamos injusticia, podemos confiar en que Dios es nuestro defensor y que Él hará justicia en su tiempo y a su manera. Primera historia moderna: la injusticia en el trabajo y la defensa de Dios. Andrés siempre había sido un hombre íntegro y trabajador. Desde joven, había aprendido de su padre que el trabajo honesto y la fe en Dios eran las claves para una vida bendecida. Trabajaba como gerente en una empresa importante, donde se destacaba por su compromiso y responsabilidad. Andrés no solo era eficiente en su trabajo, sino que también era conocido por su carácter honesto y su disposición para ayudar a sus compañeros. Cuando alguien estaba en problemas, Andrés estaba ahí para apoyar con un consejo o una palabra de aliento. Era el primero en llegar y el último en irse, y nunca se quejaba de las largas horas ni de las responsabilidades adicionales que le asignaban. Pero ese ambiente de trabajo, que al principio parecía justo y honrado, comenzó a cambiar cuando llegó un nuevo director, Marcos. Marcos era ambicioso, manipulador y dispuesto a hacer cualquier cosa para ascender rápidamente. Desde el primer momento, sintió envidia hacia Andrés, pues los dueños de la empresa lo respetaban y lo consideraban una pieza clave para el éxito del negocio. Marcos, lleno de inseguridad y resentimiento, decidió que la única manera de consolidar su poder era deshacerse de Andrés. Marcos comenzó a tenderle trampas. Le daba instrucciones confusas, cambiaba los objetivos a última hora y culpaba a Andrés por los errores que él mismo provocaba. También empezó a difundir rumores falsos entre los empleados, insinuando que Andrés estaba robando información de la empresa para venderla a la competencia. Las cosas empeoraron cuando un proyecto importante fracasó debido a la mala gestión de Marcos, pero manipuló la situación para que Andrés quedara como el culpable. El golpe final llegó cuando Marcos presentó un informe al comité directivo acusando a Andrés de incompetencia y deslealtad. A pesar de que Andrés intentó defenderse, Marcos había reunido suficientes pruebas falsas para que la junta directiva decidiera despedir a Andrés. Fue un momento humillante y doloroso para él. Después de tantos años de esfuerzo y dedicación, lo echaban de la empresa como si fuera un traidor. Andrés regresó a casa devastado. Se arrodilló en su habitación y le dijo a Dios: «Señor, he sido fiel. Siempre he trabajado con honestidad y he tratado de ayudar a los demás. No entiendo por qué me está pasando esto, pero confío en que tú tienes el control. No permitiré que esta injusticia destruya mi fe». Un mes después, Dios comenzó a actuar de manera inesperada. Una auditoría interna reveló que Marcos había estado falsificando informes y desviando fondos de la empresa. Los dueños, al descubrir la verdad, despidieron a Marcos y lo denunciaron ante las autoridades. Pero lo más impactante fue que el comité directivo se reunió y decidió ofrecerle a Andrés su antiguo puesto, junto con una disculpa formal y una compensación económica. Andrés volvió a la empresa y esta vez fue promovido a un cargo aún más alto. Su integridad y su fe habían sido recompensadas por Dios. Esta experiencia le enseñó a Andrés que Dios ve las injusticias y pelea las batallas por nosotros. Aunque en el momento parecía que todo estaba perdido, Dios estaba trabajando tras bambalinas para restaurar lo que le habían quitado. Andrés entendió que la justicia de Dios no siempre es inmediata, pero es segura y perfecta. Así como el Salmo 7 proclama que Dios es un juez justo, también declara que Él salva a los rectos de corazón. Salmos 7 y 10. Andrés mantuvo su fe en medio de la adversidad, y Dios lo vindicó a su manera y en su tiempo perfecto. Segunda historia moderna: la traición de una amiga y la redención de Dios.
Elena y Sofía habían sido amigas desde la infancia. Crecieron juntas, compartieron los momentos más importantes de su vida y se apoyaron mutuamente en las dificultades. Sofía era como una hermana para Elena y no había nada que no compartieran entre ellas: secretos, sueños y miedos. Cuando Elena se casó, Sofía fue su dama de honor, y cuando tuvo su primer hijo, Sofía fue la madrina. La amistad entre ellas parecía inquebrantable. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando Elena abrió su propio negocio de diseño de interiores. Sofía también trabajaba en el mismo campo, pero su carrera no estaba despegando como la de Elena. Al principio, Sofía parecía feliz por los éxitos de Elena, pero con el tiempo, la envidia comenzó a echar raíces en su corazón. Sofía empezó a hacer comentarios sarcásticos y a minimizar los logros de Elena. Decía cosas como: seguro fue suerte o con tantos contactos, cualquiera puede triunfar. Elena trataba de ignorarlo, pero sentía que algo estaba cambiando en su relación. Un día, Elena recibió una oferta importante para diseñar el interior de un hotel de lujo. Este contrato significaba un gran salto en su carrera. Pero poco antes de firmar el contrato, el cliente canceló abruptamente el acuerdo. Elena, desconcertada, investigó lo que había pasado y descubrió que Sofía había contactado al cliente en secreto y lo había convencido de que Elena no era confiable, sugiriendo que ella tenía problemas financieros y que podría abandonar el proyecto a la mitad. Elena se sintió traicionada y devastada. No solo había perdido una oportunidad profesional, sino que también había sido herida profundamente por la persona en quien más confiaba. Sofía, al verse descubierta, ni siquiera se disculpó. Simplemente se distanció, desapareció de la vida de Elena. Elena lloró amargamente y le preguntó a Dios por qué había permitido esa traición. Pero en medio de su dolor, sintió que Dios le hablaba a su corazón. Confía en mí, yo soy tu defensor. Yo restauro lo que el enemigo ha robado. Elena decidió dejar el asunto en manos de Dios y concentrarse en reconstruir su vida. Un año después, la oportunidad que perdió regresó de manera inesperada. El mismo cliente que había cancelado el contrato volvió a contactarla. Le dijo que se había dado cuenta de que Sofía le había mentido y que había escuchado testimonios de otros clientes que confirmaban la profesionalidad e integridad de Elena. El cliente le ofreció no solo el contrato original, sino que además recomendó su trabajo a otras empresas importantes. Elena entendió que Dios había peleado por ella. La traición de Sofía fue dolorosa, pero Dios utilizó esa situación para fortalecerla y abrirle puertas que nunca imaginó. Como dice el Salmo 7, Dios es un juez justo que defiende a los íntegros de corazón. Él no solo restauró lo que Elena había perdido, sino que la llevó a un nivel de éxito que nunca habría alcanzado por sí sola. La justicia de Dios no solo la reivindicó, sino que también le permitió ver que cuando confiamos en Él, ninguna traición tiene poder de destruir los planes que Dios tiene para nosotros. Conclusión: la justicia de Dios siempre prevalece. El Salmo 7 es un recordatorio poderoso de que Dios es nuestro juez justo y nuestro defensor fiel en tiempos de injusticia. David escribió este salmo en medio de una persecución implacable, clamando a Dios para que lo salvara de las manos de sus enemigos. David estaba siendo acusado falsamente y enfrentaba una situación que parecía no tener salida. Pero en vez de tomar venganza por sí mismo, buscar justicia por sus propios medios, decidió poner su causa en manos de Dios. Este acto de entrega y confianza absoluta en Dios fue el que permitió que la justicia divina se manifestara en su vida. Al reflexionar sobre el Salmo 7 y las historias que hemos compartido, queda claro que Dios no es indiferente a nuestras dificultades ni a las injusticias que enfrentamos. Cuando el enemigo intenta destruirnos a través de acusaciones falsas, traiciones o situaciones injustas, Dios está ahí para levantarse a nuestro favor. Él es un Dios de justicia y de verdad, y aunque a veces la justicia de Dios no llega de inmediato, podemos estar seguros de que llegará en el tiempo perfecto. La fidelidad de Dios es inquebrantable,
Y cuando ponemos nuestras cargas y batallas en sus manos, Él se encarga de traer restauración y vindicación a nuestras vidas. Este salmo también nos enseña la importancia de la integridad y la honestidad. David declaró delante de Dios que si él había actuado con maldad o había traicionado a alguien, entonces merecía el castigo. Pero si era inocente, confiaba en que Dios lo defendería y expondría la verdad. Esta actitud de humildad y transparencia ante Dios es clave para recibir su protección y justicia. Muchas veces, cuando enfrentamos situaciones injustas, sentimos la tentación de defendernos por nosotros mismos o de tomar represalias contra quienes nos han hecho daño. Pero el Salmo 7 nos enseña que la mejor respuesta ante la injusticia es buscar a Dios en oración, confiar en su juicio perfecto y dejar que Él actúe en nuestro favor. Si hay algo que debemos recordar al meditar en este salmo es que Dios siempre hace justicia. Puede que en el momento no entendamos por qué estamos pasando por ciertas pruebas o porque estamos siendo tratados injustamente, pero Dios está obrando en lo oculto. Él ve lo que nosotros no podemos ver y sabe cómo resolver cada situación de manera perfecta. La justicia de Dios no solo restaura lo que fue robado o destruido, sino que también trae paz a nuestro corazón y nos libera del peso de la amargura y el resentimiento. Cuando enfrentamos injusticias, nuestra reacción natural es sentir enojo, frustración y ganas de vengarnos. Pero la palabra de Dios nos recuerda que la venganza le pertenece solo a Él, Romanos 12 y 19. Dios nos pide que confiemos en su justicia y que dejemos nuestras heridas y batallas en sus manos. Esto no significa que debamos permitir que las personas nos hagan daño o que ignoremos las injusticias, sino que debemos confiar en que Dios es capaz de defendernos y de traer justicia de una manera que nosotros no podríamos lograr por nuestra cuenta. El Salmo 7 también nos enseña que Dios no solo es un juez justo, sino también un protector fiel. David declaró: "Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón". Salmos 7 y 10. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestro escudo, nuestra defensa y nuestro refugio. En tiempos de angustia, cuando sentimos que estamos siendo atacados por todos lados, podemos refugiarnos en la presencia de Dios y encontrar seguridad en Él. Dios no solo nos defiende de nuestros enemigos, sino que también sana nuestras heridas y restaura nuestra paz interior. Una de las lecciones más importantes que podemos extraer del Salmo 7 es que debemos permanecer fieles y confiados en Dios incluso cuando las circunstancias parecen injustas o desfavorables. David confió en Dios en medio de la persecución y fue vindicado. De la misma manera, cuando enfrentamos acusaciones falsas o traiciones, debemos resistir la tentación de reaccionar con ira o desesperación, en cambio, acudir a Dios en oración. Él es nuestro juez perfecto y nuestro defensor fiel. Además de confiar en la justicia de Dios, el Salmo 7 también nos llama a examinar nuestro propio corazón. David fue honesto ante Dios al declarar que, si él había actuado mal, entonces merecía el castigo. Esta actitud de humildad y autorreflexión es crucial para mantener una relación sincera con Dios. A veces, las pruebas que enfrentamos son una oportunidad para que Dios refine nuestro carácter y nos acerque más a Él. Si hay algo en nuestro corazón que necesita ser corregido, debemos estar dispuestos a reconocerlo y a permitir que Dios nos transforme. El Salmo 7 también nos recuerda que la justicia de Dios no solo se manifiesta en esta vida, sino que también hay una justicia eterna. Puede que en este mundo no siempre veamos la recompensa por nuestra fidelidad o la restauración completa de lo que fue robado, pero Dios ha prometido que al final de los tiempos, Él juzgará a cada persona con justicia y rectitud. Esta verdad debe darnos esperanza y fortaleza para seguir adelante, incluso cuando las cosas no parecen justas en el momento. Dios tiene el control de todo y su justicia prevalecerá por encima de cualquier mal o injusticia. Una parte clave de nuestra respuesta a las injusticias debe ser el perdón. David entregó su causa a Dios y no permitió que el resentimiento o la amargura lo dominaran. De la misma manera, debemos aprender a perdonar a quienes nos han hecho daño y dejar que Dios se encargue de hacer justicia. El perdón no significa justificar el mal que nos hicieron,
sino liberar nuestro corazón de la carga del odio y permitir que Dios sane nuestras heridas. El acto de perdonar nos libera y nos permite avanzar con paz y confianza en Dios. Si en este momento estás enfrentando una situación injusta, recuerda que Dios está contigo. Él ve lo que estás pasando y está dispuesto a intervenir a tu favor. Puede que el proceso sea doloroso y que la respuesta de Dios no llegue en el tiempo que esperamos, pero podemos estar seguros de que Dios nunca nos abandona. Su justicia es perfecta y su fidelidad es inquebrantable. Hoy te animo a que entregues tu causa a Dios. Si has sido herido, traicionado o tratado injustamente, pon esa carga en las manos de Dios y permite que Él actúe. No te dejes dominar por el resentimiento o la desesperación. Dios es tu defensor y tu juez justo. Él peleará por ti y restaurará lo que el enemigo intentó destruir. Cree en la promesa de Dios, confía en su fidelidad y recuerda que su justicia siempre prevalece. Dios no solo traerá justicia a tu vida, sino que también usará tu testimonio para fortalecer y bendecir a otros. Permite que tu vida sea una evidencia del poder y la fidelidad de Dios. Que tu testimonio refleje la verdad de que Dios es un juez justo y un defensor fiel. Y cuando veas la mano de Dios actuando a tu favor, no olvides darle gloria y compartir tu testimonio para que otros también puedan conocer la fidelidad y la justicia de Dios. Dios está obrando, incluso ahora. Aunque no puedas verlo, Él está actuando a tu favor. Su justicia llegará en el momento perfecto y su fidelidad nunca fallará. Confía en Dios, entrega tu causa en sus manos y espera con fe, porque la justicia de Dios siempre prevalece.